Seguramente ya te habrás dado cuenta de que estamos en medio de una crisis económica. Así es, la inflación se está descontrolando, los mercados financieros están por el piso y los bancos centrales siguen aumentando las tasas de interés. Por supuesto, todo esto ha generado mucho pánico e incertidumbre y ha hecho que miles de empresas hayan comenzado a despedir buena parte de sus trabajadores. En el video de hoy no solo te voy a contar qué es lo que está pasando, sino que además te vamos a dar 3 consejos que debes hacer ahora mismo para protegerte de esta crisis económica mundial. ¿Te interesa? Empecemos entonces. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Sebastián y aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte más videos como este. Partamos por entender la magnitud de la situación actual y cuáles han sido los factores que nos han traído hasta aquí. En los últimos meses seguramente habrás visto cómo ha subido el precio de todo, de los combustibles, de la compra del supermercado, la electricidad, la ropa, de todo. Cuando esto ocurre se habla de que hay una gran inflación. La inflación se define como la subida generalizada de los precios, o sea que sube el precio de todo lo que consumimos día a día. A día de hoy la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, es de un 8.6%, en Chile ha alcanzado niveles históricos de un 11.5%, en España va en un 8.7% y en México un 7.58%. Esto se traduce en que el precio de todas las cosas que compramos ha aumentado en promedio un 10%, lo cual es muy preocupante porque afecta directamente al bolsillo de todos nosotros. Para entender por qué está pasando todo esto, tenemos que entender dos situaciones principalmente. En primer lugar, tenemos por supuesto a la protagonista de nuestras vidas de los últimos 2 años, la pandemia. Durante la pandemia, y en especial durante los periodos de confinamiento, millones de negocios tuvieron que cerrar. Y no solamente restaurantes, cafés y hoteles, aquí estamos hablando de un impacto general que afectó prácticamente a todas las industrias. Toda esta situación obligó a los gobiernos a tomar medidas para que su población no se quedara sin dinero, no dejara de consumir y paralizara por completo la economía. Así que para esto prendieron la impresora, le pusieron papel moneda y comenzaron a imprimir miles de millones de dólares, que luego serían repartidos en forma de estímulos, ayudas o bonos. Y bueno, esto los países que podían, porque en otros casos, como por ejemplo el de Chile, la gente tuvo que recurrir a sus propios ahorros y retirarlos de sus fondos de pensión. Sin importar el mecanismo que se haya utilizado, esto puso muchísimo dinero en circulación que hasta en ese momento o estaba invertido o ahorrado o derechamente no existía. Cuando se pone mucho dinero en circulación, el precio de las cosas sube, porque hay una mayor demanda para la misma cantidad de bienes y servicios. Entonces, la impresión de dinero a causa de la pandemia es el primer factor que influyó a que tengamos a día de hoy una alta inflación. El segundo factor va bastante de la mano con el anterior y son los problemas en la cadena de producción y suministro. En parte también a raíz de la pandemia, pero sumado también ahora al conflicto entre Rusia y Ucrania, estamos viendo fuertes interrupciones en la producción y distribución de productos básicos, como por ejemplo combustibles, los alimentos y miles de otros productos que consumimos día a día. En palabras simples, por culpa de estas dos situaciones, no solo se están produciendo menos cosas, sino que además lo poco que se produce no está llegando a los consumidores, lo que en caso de que esta situación continúe nos puede llevar a un fuerte desabastecimiento de productos esenciales. Este problema de escasez o de menor oferta de productos sumado con una mayor cantidad de dinero circulando son la combinación perfecta para que aumente el precio de las cosas y tengamos lo que vemos a día de hoy, una alta inflación. Vale, hasta aquí ya tenemos las causas del primer problema de inflación, el incremento en el dinero circulante y las fuertes interrupciones en la cadena de producción y suministro. Pero seguramente habrás escuchado también de que los bancos centrales han comenzado a subir las tasas de interés. Así que veamos qué significa esto, por qué lo hacen y qué efectos tiene sobre nuestra economía. La tasa de interés es básicamente el precio del dinero, es decir, lo que nosotros tenemos que pagar por poder pedir dinero prestado a un banco o a alguna otra institución financiera. Estas tasas las define el Banco Central de cada país y se utilizan como un instrumento para poder regular la política monetaria y así afectar el flujo del dinero. Cuando tenemos bajas tasas de interés, como las veníamos teniendo hasta ahora, el Banco Central lo que busca es incentivar el consumo y activar la economía. Esto es porque se hace más barato endeudarse y pedir un crédito, entonces las personas y las empresas se ven más atraídas a comprarse una casa, a invertir en un negocio, a expandir sus operaciones, etcétera, etcétera. Esto a simple vista está muy bien, pero también pone mucho dinero en circulación, que como lo habíamos visto antes en el tema de la inflación, puede tener un impacto muy negativo en el precio de las cosas. Entonces, cuando esto se va un poco de las manos, para poder quitar dinero del mercado y ayudar a disminuir los niveles de inflación, el Banco Central también puede subir las tasas de interés. Esta medida lo que hace es hacer más
caro el acceso al dinero porque ahora tenemos que pagar mayores tasas de interés si es que queremos pedir un crédito. Con esto lo que busca el Banco Central es evitar que siga entrando dinero al mercado, pero además también incentivar al ahorro. Esto es porque las tasas de interés no solamente afectan a lo que pagamos por pedir dinero prestado, sino que también afectan a los instrumentos de renta fija como por ejemplo los bonos o los depósitos a plazo. O sea que ahora este tipo de instrumentos nos pagan mayores intereses, por lo que comienzan a ser más atractivos y nos incentivan a mantener nuestro dinero ahorrado o invertido en lugar de estar gastando. Y esto es precisamente lo que estamos viendo a día de hoy. Hace un par de semanas la Fed, o que es el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, decidió aumentar las tasas de interés en ese país en un 0.75%, algo que no ocurría desde hace casi 30 años. En Europa, un continente que históricamente ha mantenido sus tasas de interés cercanas al cero, el Banco Central Europeo decidió este 9 de julio aumentar las tasas de interés en 0.25%. Y esto por supuesto que tiene un enorme impacto tanto en nuestros bolsillos como en la economía del país. Generalmente, y digo generalmente porque esto no es una regla fija por supuesto, cuando aumentan las tasas de interés en un país lo que se viene es una gran recesión económica. Por una parte, esto es porque ahora es más caro pedir un crédito, por lo que menos empresas se ven tentadas a hacer fuertes inversiones, a expandir sus negocios, a contratar más gente y con ello baja su nivel productivo. Pero no solo eso, sino que también las empresas que estaban fuertemente endeudadas ahora verán cómo se agrandan sus deudas y comienzan a tener problemas de insolvencia e incluso pueden caer en la bancarrota. Y por otra parte, las personas tampoco quieren pedir un crédito, lo que lleva a una menor inversión, un menor consumo y en general una menor actividad económica. Al final, desde un punto de vista económico, este juego se trata de mantener un sano equilibrio entre las tasas de interés, el consumo y la inflación. Bueno, ahora que ya entendemos cómo llegamos hasta aquí, veamos cuáles son estas tres cosas que deberíamos hacer ahora mismo para protegernos de esta recesión. En primer lugar, deshazte de todas las deudas que tengan una tasa de interés variable lo antes posible. Esto es muy importante. Como vimos, en estos momentos cuando la inflación se comienza a disparar, los bancos centrales de todos los países del mundo intentan combatirla subiendo las tasas de interés. Por lo que si es que tienes deudas en tasas de interés variable, cada vez te van a costar más caras. Generalmente las tarjetas de crédito utilizan este tipo de tasa de interés variable, ya que es algo en lo que no mucha gente se fija y así los bancos también pueden aprovecharse en un alza de las tasas de interés. Aunque esto no solamente pasa con las tarjetas de crédito, también ocurre algo muy similar con los créditos de consumo o los préstamos personales. Así que es muy importante de que si es que tienes algún tipo de deuda o crédito, revises las condiciones y te asegures de si tienes una tasa fija o una tasa variable. En el caso de que tengas una deuda con una tasa de interés variable, lo mejor sería que trates de eliminarla lo antes posible. Entiendo de que esta no es una tarea fácil y que quizás no dispongas de este dinero ahora mismo para cerrar la deuda, pero te recomiendo de que hagas un esfuerzo y trates de liquidarla lo antes posible. Y si es que no tienes deudas con este tipo de tasa variable, perfecto, pero recuerda no endeudarte con tu tarjeta de crédito. No hagas compras innecesarias ni pagues cosas a más plazos de los que tienes libres de interés con tu tarjeta de crédito. En este momento ya sabemos que las tasas de interés van a seguir subiendo, así que ten en mente siempre esto antes de utilizar tu tarjeta de crédito. La segunda tarea que tenemos en estos momentos es reducir nuestros gastos y planificar nuestro presupuesto. Uno de los errores más frecuentes que cometemos, sobre todo en momentos de bienestar o de seguridad económica, es que nos olvidamos por completo de nuestro presupuesto. Porque claro, las cosas van bien y no queremos preocuparnos por nada. El problema es que estos momentos de buena situación económica generalmente no duran para siempre y tampoco nunca podemos predecir cuándo se van a acabar. Por eso es muy importante que sigas un presupuesto e intentes llevar un control de tus gastos en todo momento. Aquí no se trata de contar hasta las propinas que dejamos en un restaurante como lo hace nuestro amigo Francisco Ortiz, pero al menos intenta llevar un control de tus gastos generales como puede ser el de tu alquiler, tus cuentas, tu presupuesto para ocio, entretenimiento, etcétera, etcétera. Yo por ejemplo durante mucho tiempo fui bastante desordenado con mis cuentas. Tenía un buen salario y estaba muy estable, entonces no sentía la necesidad de preocuparme por nada. Hasta que en un momento tuve una emergencia económica que me hizo gastar más dinero del que tenía previsto y claro, ahí se me desarmó todo lo que entre comillas yo llamaba presupuesto. Entonces ahí sí que sí, decidí sentarme y ponerme a revisar mis ingresos y mis gastos y me di cuenta de que se me estaba escapando mucho dinero en cosas que ni siquiera sabía. Suscripciones que nunca usaba, un gasto excesivo en salidas a comer fuera e incluso un gasto muy alto simplemente por no planificarme e ir a hacer la compra del mes al súper, sino que iba al supermercado más caro y muchas veces por semana. Y ese es el segundo punto de esta tarea, reducir nuestros gastos. Cuando nos enfrentamos en momentos de alta incertidumbre económica, es importante de que logremos reducir nuestros gastos lo más posible y que pongamos este dinero en otra parte. Y estas dos tareas se logran principalmente, aunque sea aburrido y quizás no nos guste, sentándonos al menos una vez al mes a revisar nuestros gastos y hacer el presupuesto
presupuesto para el mes siguiente. Si no sabes cómo empezar tu presupuesto, te voy a dejar una plantilla abajo en la descripción para que puedas usarla como referencia y logres llevar un mejor control de tus gastos. La tercera tarea que debemos hacer ahora mismo, si es que aún no la hemos hecho, es construir nuestro fondo de emergencia. Para quienes no lo conozcan, el fondo de emergencia es básicamente un fondo de ahorros que vamos a tener precisamente para esto, para poder utilizarlo en caso de una emergencia. Pero ojo, aquí no estamos hablando de un fondo de ahorro para irnos de viaje, para comprarnos una tele nueva o cambiarnos por el último iPhone. Aquí estamos hablando de emergencias de verdad, como por ejemplo perder nuestro trabajo, un accidente o quizás tener que arreglar el auto o este tipo de cosas. Tener este fondo de emergencia nos va a dar la tranquilidad de que frente a cualquier cosa que pueda pasar, siempre tendremos un colchón de dinero al que podemos acudir sin la necesidad de endeudarnos con un crédito de consumo o peor aún con nuestras tarjetas de crédito. La cantidad que debe tener este fondo de emergencia es variable. Puede depender de cuánto nos cueste encontrar trabajo, si es que tenemos ayudas del Estado, si tenemos una o varias fuentes de ingresos, etcétera, etcétera. Por regla general, la recomendación es tener al menos 3 meses de nuestros gastos fijos. Sin embargo, en estos momentos donde hay una mayor incertidumbre económica, lo ideal sería que tuviésemos alrededor de 6 veces nuestros gastos fijos mensuales. A día de hoy estamos viendo miles de empresas en todo el mundo despidiendo a buena parte de sus trabajadores. Empresas que parecían blindadas como Tesla, Coinbase, Netflix y un montón de otras compañías en distintas industrias han decidido despedir a un gran número de empleados simplemente porque prevén una baja en sus ventas y una situación económica más difícil en el futuro. Por supuesto que esto no significa que nos tiene que pasar a nosotros, pero como nunca se sabe, es mejor estar preparado para todos. Y como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Algo muy importante a tener en cuenta con respecto al fondo de emergencia es que tiene que ser lo más líquido posible. Esto quiere decir que podamos retirarlo y utilizar este dinero de forma muy rápida. Es por esto de que no es recomendable de que tengas este dinero invertido en la bolsa, por ejemplo, porque si bien la bolsa es un mercado altamente líquido, no sabemos si va a subir o va a bajar en el corto plazo, y si nos toca vender en un mal momento, podemos poner en riesgo el valor de nuestro fondo de emergencia. Es súper importante de que el valor de nuestro fondo de emergencia esté seguro. No lo podemos poner en riesgo. Piensa que este es dinero de seguridad, no es una inversión. Por eso que el principal objetivo no es encontrar la mejor forma de rentabilizar este dinero. Aquí lo que vamos a buscar es que esté seguro, y si es que podemos ganar algo por el camino que nos ayude a protegernos de la inflación, es simplemente un extra. Alguna de las alternativas para tener tu fondo de emergencia, por ejemplo en el caso de Chile, es la cuenta de ahorro premium del Banco Estado, que te permite ahorrar en UEFs y es una muy buena forma de protegernos de la inflación. Otra alternativa son los depósitos a plazo de tu banco, aunque recuerda que ojalá que este dinero esté el menor tiempo posible bloqueado, porque es muy importante que podamos acceder a él de forma rápida y sin pérdidas por el camino. Y si te estás preguntando de si es un buen momento para invertir o no, personalmente creemos que sí, es un muy buen momento siempre y cuando ya hayas hecho las 3 tareas anteriores y que además sea con dinero que no pienses utilizar por un buen periodo de tiempo. Ahora tú, ¿tienes algún consejo que te gustaría compartir con la comunidad? Nos encantaría saber tu opinión y qué es lo que te ha funcionado a ti. Y así entre todos podamos ayudarnos a mejorar nuestras finanzas personales y superar de la mejor manera esta crisis. Si te interesa conocer en más detalle alguna de estas alternativas para guardar tu fondo de emergencia, te recomiendo de que vayas a ver este video que te dejo aquí. Nos vemos allá. ¡Chao!